Minutos que tengamos. Gloria al Señor. Por favor, abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. Gloria a Dios. Juan capítulo 6. Vaya conmigo al versículo 60, hermanos. Versículo 60. Cuando lo consiga, por favor, póngase en pie un par de minutos para que demos lectura y procedamos a hacer una oración para que el Señor se glorifique en lo que vamos a estar meditando esta noche. Amén. ¿Ya lo consiguió? Amén. Juan capítulo 6, verso 60. Bueno, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Permítanme. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio, ¿qué dice? ¿Quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. No es que le dijo Simón de que sí se quería ir, sino que era Simón Pedro. Le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, era otro Simón, ¿ok? No es que era hijo de Pedro. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, porque el día de hoy tenemos la oportunidad maravillosa de estar en tu casa, de poder meditar en la palabra, de poder estudiarla, poder, Señor, aprenderla y sobre todo, Señor, que los principios espirituales en ella puedan, Señor, traer fortalecimiento a nuestras vidas, crecimiento en nuestro entendimiento, fe, un sano entendimiento, Señor, de lo que es tu palabra, Señor, a todos nosotros. Bendice la vida de cada persona en este lugar y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Sean bienvenidos, hermanos. A veces no da tiempo de saludarlos a todos de mano, ¿verdad? Antes de la reunión. Y uno pues a veces alcanza a saludar a algunas personas y a otros no. Pero de todos modos pues estamos para servirles y esperamos que pasemos un buen momento. Amén. El día de hoy, para los que toman notas, el tema se llama Dura es esta palabra. Dura es esta palabra. Y vamos a ver, hermano, a través de estos pasajes, ¿por qué la palabra de Dios es dura? Y sobre todo también la bendición de que nosotros, los que hemos venido al conocimiento del Señor, aun cuando muchas veces la palabra nos parezca dura, voluntariamente nos sometamos a la palabra. ¿Sí? Y vamos a aprender también por qué muchas personas, tras escuchar la palabra y parecerles dura, porque la palabra es dura, pues también abandonan lamentablemente la carrera de la fe y se alejan de Dios, porque dicen no la podemos soportar, es demasiado dura. Amén.
Generalmente cuando una persona comienza a hablar de la palabra y comienza a pegarse a la escritura y tratando de encontrar la verdad de lo que está escrito, generalmente comienza a ser acusado de muchas cosas, de religioso, de que es legalista, que es muy fariseo, y las personas siempre se quejan cuando la palabra uno la quiere aplicar al 100% tal y como está escrita, y mucha gente dice, no, pero es que eso ya no aplica para estos días, o están siendo demasiado duros, y nosotros lo que necesitamos es amor. ¿Ok? Cuando Jesús vino, hermano, aquí a esta tierra, usted sabe, vino aproximadamente hace 2000 años, el maestro vino a predicar. El mensaje que Jesús trajo fue un mensaje que causó muchísimo enojo a sus oyentes. De hecho, esa es la razón por la que ellos lo crucificaron, lo mataron. Jesús hablaba cosas duras, y por hablar cosas duras, lo mataron. Si a nosotros por hablar la palabra nos aplauden, algo está mal. Porque no es que uno quiera ser un ofensivo, una persona que está tirando indirectas a los demás o que está ofendiendo, tratando de dañar a los demás, pero el simple hecho de uno hablar la verdad va a producir que muchas personas se sientan ofendidos y se sientan enojados. En este pasaje, hermano, que les acabo de leer, en el contexto, dice ahí en el primer versículo que los discípulos dijeron que la palabra era dura, que era demasiado ofensiva, ¿no? En el contexto, Jesús está hablándole al pueblo y les está hablando acerca de la salvación por medio de la fe a través de Él. Los religiosos de la época de Jesús estaban acostumbrados a tener su propia religión, que nadie les dijera nada, que nadie los corrigiera. Y entonces cuando Jesús vino, Él les dijo, es necesario que beban mi sangre y coman mi cuerpo para poder ser salvos. Y ese mensaje obviamente fue demasiado ofensivo para ellos. Ellos lo entendieron literalmente. Y para ellos tenían prohibido comer sangre o comer carne con sangre. No supieron discernir lo que Jesús les estaba hablando, que era algo espiritual. ¿Usted se acuerda de Nicodemo cuando le viene a preguntar al Señor, ¿qué es necesario para que yo pueda entrar en el reino de los cielos? Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y la respuesta de Nicodemo, ¿cuál es? Pero ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo entrar de nuevo en el vientre de su madre? Jesús le dice, siendo tú maestro de Israel, no sabes estas cosas. No puedes discernir estas cosas. Eran cosas espirituales que Jesús les estaba enseñando, ¿ok? Así que, hermano, miren, no se sorprenda cuando nosotros por predicar la palabra o por predicar la verdad seamos odiados o seamos aborrecidos por muchos. Por ejemplo, en lo que yo llevo enseñando la palabra he dado varios mensajes que me ha ganado varios enemigos. Por ejemplo, he enseñado que bíblicamente la mujer no puede pastorear. He enseñado que los apóstoles modernos ya no existen, ni los profetas. Que el evangelio de la prosperidad es falso. Que los milagros no debe de ser el mensaje primordial del evangelio, sino la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Que las iglesias que profesan tener una visión exprimen a la gente y abusan de la gente. Que no pacte usted más con Dios. Que no se someta a los falsos maestros, que más bien denuncie las falsas enseñanzas. Y todas esas enseñanzas o todas esas prédicas, pues nos han producido algunos enemigos. Es normal cuando uno habla la verdad. Es normal que uno tenga enemigos. Ahora vamos a ir al versículo 60, hermano. Vamos a empezar ahí y vamos a ver las frases de esta porción, tratando de hacer un estudio acá de estas frases. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No soportaron el que Jesús les estuviera diciendo que debían de ser salvos a través de creer en Él y de creer en su sacrificio. La pregunta es, ¿quién puede oír las palabras de Jesús? Porque aquí vemos, hermano, que aún los discípulos del Señor, aquí no está hablando exactamente de los 12, porque para este entonces Jesús tenía muchos discípulos, no solamente los 12. Los 12 eran los principales que andaban con Él y todo, pero Él tenía muchos discípulos. ¿Se acuerda cuando envió a los 70 a predicar? Esos 70 eran parte de los discípulos del Señor.
¿Ok? Para poder nosotros oír la palabra de Jesús, escuche, y soportarla, por muy dura que sea, es necesario que seamos ovejas del Señor. Vaya conmigo a Juan 10:27. Juan 10:27, por favor. ¿Lo tiene? Dice así, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Para poder soportar el mensaje de la palabra de Dios es necesario que seamos ovejas del Señor. ¿Y cómo es una oveja? Bueno, una oveja es un animal mansito. Una oveja es un animal sumiso. Es un animal que escucha la voz de su pastor y sigue a su pastor. Los pastores no arrean las ovejas, sino que las ovejas siguen al pastor y se someten a la voz del pastor voluntariamente. Y este es el concepto en el que nosotros debemos de caminar nuestra vida cristiana, como ovejas del Señor, mansos, obedientes, sumisos a su palabra. Que de repente nos va a doler la palabra, sí, porque todavía estamos en la carne. Dice Jesús que la carne para nada aprovecha, pero las palabras que Él nos habló son espíritu y son vida. Amén. El pastor, cuando las ovejas se pierden, las va a buscar, las trae con el cayado, las tiene que traer quizás un poco jaladas, ¿verdad? Porque están perdidas, pero siempre están sumisas al pastor. Vamos a ver la frase número 2. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Ok? Esto os ofende. Los mismos discípulos del Señor se sintieron, empezaron, dice, a murmurar entre ellos y a decir, híjole, es que esta palabra es demasiado dura. En algún momento personas me han dicho a mí, pastor, pero esta palabra que se está predicando, ¿será que los hermanos la van a soportar? ¿Será que los hermanos la van a aguantar? La respuesta es, las ovejas del Señor sí van a poder oír su palabra y van a poder seguir al Señor. Pero los que no sean ovejas del Señor, escuche, el mensaje duro de la palabra que nos confronta con la realidad del pecado o con la realidad de estar viviendo una vida no agradable a Dios, lo único que hace es revelar quiénes son los falsos creyentes, los falsos discípulos. Podemos ver que en el grupo de Jesús había gente que estaban murmurando. Y Jesús dice, ¿esto os ofende? O sea que la palabra algunas veces, hermano, puede ser tan dura que aún las personas espirituales dentro de la iglesia se pueden sentir ofendidos, se pueden sentir aludidos. Dice el pastor MacArthur, dice, si la gente se ofende cuando les hables la palabra, déjalos que se ofendan. Ellos tienen toda la vida ofendiendo a Dios y nadie les dice nada. Y eso es una realidad, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros le hablamos la palabra a una persona que se profesa ser de otra religión o que dice ser ateo y tú le comienzas a hablar de Dios, se ofende. No, ¿cómo crees? Si yo solamente me tomo una cerveza de vez en cuando. Si yo tengo más de una esposa, pero eso es un orgullo para mí, porque eso es demostrar qué tan hombre yo soy y cuánto las puedo. Se ofenden si tú le empiezas a decir, no, es que la Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios, que los fornicarios no heredarán el reino de Dios, que los afeminados no heredarán el reino de Dios. Se ofenden, se escandalizan. Pero ¿cómo esas personas usan el nombre de Dios en vano? La gente usa el nombre de Dios en vano, maldicen, juran en el nombre de Dios aunque estén mintiendo. Hay muchas personas que quizás la esposa o el esposo está a punto de cacharlos en su adulterio y dice, te lo juro por Dios, usando el nombre de Dios en vano. O sea, las personas, hermano, no tienen temor de ofender a Dios, pero que Dios no les ofenda con su palabra. No, Dios, a mí tú no me puedes ofender ni un poquito, pero yo sí tengo ese derecho de estar ofendiéndote. No se sorprenda, hermanos, si un día mientras estamos predicando acá, no ha pasado, pero ojalá y no pase, ¿no? Pero si pasa, no se espante. Si un día mientras estamos predicando acá, alguien se para de entre ustedes y dice, ¡cállese! ¡Es mentira! Va a ser un momento bien incómodo, ¿ok? Va a ser un momento bien bochornoso, pero usted sea maduro porque nos va a tocar decirle, ¿sabe qué?
sálgase. Y hay inmaduros que son capaces de decir, ay no, pues si él se va, yo también me voy con él. Porque, ¿qué amor es ese? No tienen amor por él. Porque hay gente, ¿no?, que todo lo quiere un evangelio bien romántico y bien así, lleno de solo amor. Pero no, ojalá y no llegue ese momento, hermanos. Y ojalá y se salga por la buena. Porque si dice, y no me salgo, ¿y qué? Y empieza a maldecirnos y a blasfemar y a decir malas palabras, ¿quién lo saca? ¿Sí? Tenemos que ser maduros, hermano, para soportar este tipo de cosas. No se preocupe cuando de repente en el internet, por ejemplo, alguien nos ataque o alguien nos señale, nos critique y diga, ustedes son legalistas, ustedes son machistas, porque no quieren que la mujer sea profeta y apóstola. Sí. Nos va a salir gente así que de repente, hermano, nos van a atacar. ¿Usted qué tiene que ser, hermano? Maduro. Pues a Jesús mismo le murmuraron. Si a Jesús, siendo el maestro, siendo perfecto, le murmuraron, no se sorprenda usted cuando por ahí alguien esté murmurando en plena prédica. No se sorprenda, porque es normal. Siempre vamos a enfrentar oposición cuando estamos hablando la palabra del Señor. ¿Ok, hermanos? Vamos a la siguiente parte ahí en Juan. Dice, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Okay? Sabemos que ahí estaba Judas, ¿no? Y Jesús ya sabía. Jesús había llamado a los 12 y entre esos 12 llamó a Judas. Usted acuérdese que eso fue para que la palabra se cumpliera. Ya había un plan, ya había un propósito detrás de todo eso. No es que Jesús se equivocó y que Jesús eligió mal a Judas y luego Judas lo traicionó, sino que en la soberanía de Dios dice que ya convenía que así se cumpliera toda la Escritura. Pero escuche, Jesús ya lo sabía. ¿Ok? Ahora, yo no creo que aquí haya un Judas, sinceramente, porque es algo muy extremo, ¿no? Y mucha gente usa eso de ¿quién es el Judas de aquí? Para como protegerse, decir, a mí nadie me vaya a traicionar. ¿Quién me va a traicionar? ¿Quién me va a hacer daño? No, pero sabe que muchas veces, hermano, Jesús describe a Judas como diablo. Dice, había uno que era diablo. Esa palabra griega diabolos significa murmurador. Judas era el que murmuraba siempre. Tenga cuidado de no caer en la murmuración a veces con los que murmuran. Si nos damos cuenta, Judas no envolvió a nadie, hermano, pero él murmuraba. Mire todos los pecados que Judas tenía, hermano. Era avariento. ¿Usted se acuerda? Amaba el dinero. Cuando Jesús es ungido con el perfume de alabastro, que era carísimo, dice que costaba aproximadamente 300 denarios, él murmuró, no, ese dinero se hubiera usado para otra cosa. Porque dice que él le gustaba, que también era ladrón, le gustaba meter la mano en la bolsa de las ofrendas y guardarse un poquito para él, para unas chanclas nuevas. Era, hermano, traidor, pues traicionó al maestro, vendió al Señor por dinero, que era su problema de avaricia que él tenía. Era una persona que siempre estaba murmurando en el ministerio de Jesús y siempre estaba tratando de hacer daño al ministerio de Jesús. Pero ¿sabe por qué? Porque este no era un creyente verdadero, era un creyente falso. Era un creyente, hermano, que solamente estaba fingiendo y se parecía mucho a los apóstoles. Judas, hermano, se confundía entre los apóstoles. Judas sanó enfermos, echó fuera demonios, predicó la palabra, era el tesorero. Estaba constantemente involucrado en el ministerio del Señor. Pero ¿sabe qué pasó? La verdadera palabra, hermano, reveló quién era él. Y eso es lo que pasa cuando la palabra es dura en la congregación, revela quiénes de verdad son creyentes y quiénes en realidad son falsos, que dejan al Señor y abandonan al Señor y vuelven atrás.
¿Ok? Dice, vamos a ver la parte que sigue, dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Este versículo, hermano, en realidad aquí es donde está la respuesta de por qué a algunos la palabra les parece dura y por qué a otros la reciben aunque esté dura. Aquí está la respuesta en este versículo. Y la respuesta tiene que ver con el plan de salvación que Dios tiene para cada persona. Dios tiene un plan de salvación para nosotros. ¿Usted se ha preguntado, hermano, por qué usted se convirtió al Señor y otras personas no se convierten al Señor? Por ejemplo, quizás la vez que usted aceptó al Señor, usted aceptó y la persona que estaba a la par de usted no aceptó. Y los dos oyeron el mismo mensaje, oyeron la misma alabanza, estuvieron en la misma reunión, pero usted dijo, sí, yo sí quiero. Y los demás dijeron, no, yo no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Fue el mismo mensaje, fue la misma alabanza, fue la misma reunión, fue el mismo predicador. ¿Es usted más inteligente, por eso vino al Señor? ¿O es usted más tonto, por eso vino al Señor? ¿Le tocó un mejor predicador? ¿Le presentaron un evangelio mucho más interesante? ¿Por qué usted sí creyó y otras personas no creyeron? Me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, fíjese, yo me convertí, hermano, en un misionero americano. En la iglesia donde yo fui, esa vez vino un misionero apenas y él hablaba español. Pero yo entendí todo el mensaje suficiente como para hacer mi profesión de fe y entregué mi vida al Señor. Pero ese día, hermano, no todos los que estaban ahí aceptaron al Señor. Habíamos muchas personas, pero no todos aceptaron al Señor en su corazón, ni el Señor nos aceptó también a nosotros, ¿no? Como es más correcto decir, en realidad, no es que yo acepte a Cristo, porque eso sería muy fácil. Aceptar a Cristo, es que también Cristo me acepte a mí, porque yo estoy rindiendo mi vida a Él en una forma genuina. ¿Ok? La respuesta, hermano, a esta pregunta está en la Biblia. ¿Por qué unas personas al oír el mensaje de Dios se convierten y otras personas al oír el mensaje de Dios lo rechazan y se enojan? Vaya conmigo a 1 Corintios 12:3. Primera de Corintios 12:3, hermanos. ¿Lo tiene? Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Porque se supone que cuando uno es inconverso, uno no tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha venido a morar a ti. Pero ¿cómo es eso de que el Espíritu Santo, sin embargo, es el que te puede hacer convencer de pecado para que tú puedas abrir tu corazón y dejar que Jesús entrone en tu corazón? ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Esto tiene que ver, hermano, con el plan que ya Dios tiene establecido para nosotros desde antes. Dios ya tiene ese plan establecido para nosotros, para que nosotros podamos creer. Entonces el Espíritu Santo, no desde dentro, pero desde fuera, todavía antes de entrar a nosotros, pone ese sentir, ese querer en nosotros, para que nosotros podamos confesar que Jesús es el Señor. O sea que nadie se puede convertir a Cristo si Dios no le da la capacidad para poderse convertir a Él. Esto causa muchos conflictos, obviamente, porque entonces la gente dice, no, pero el día que yo acepté a Cristo fue mi decisión. No vino Dios a decirme acéptame, sino que fue mi decisión. ¿Cómo pudo haber sido tu decisión? ¿Tú eres soberano? No eres soberano, ahorita lo vamos a entender, pero mire, vaya conmigo por favor a Efesios 4, 17 al 18. Porque aquí en este versículo realmente, hermano, está la respuesta de por qué para algunos la palabra es dura y abandonan al Señor, y por qué para otros, aunque la palabra sea dura, entendemos como Pedro que no hay vida eterna fuera de Él. Perdón, Efesios 4, 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza
de su corazón. La gente que rechaza a Jesús es por la dureza de su corazón. Su corazón está duro, su entendimiento está entenebrecido. Dice que aman más las tinieblas que la luz. Aman más al mundo que a Cristo. Estas personas son las personas que se deleitan en las cosas del mundo. Dicen, no, un servicio qué aburrido, pero un baile qué divertido. Alabanzas, no, qué feas, pero las de Shakira, qué bonitas. Son personas que se deleitan en las cosas del mundo, pero cuando nosotros estamos en el Espíritu, hermano, las cosas del mundo nos parecen como sin ninguna importancia, que no llenan la vida de nosotros. Pero las cosas de Dios producen satisfacción en nosotros. ¿Ok? Ahora bien, vamos a otro versículo para que entendamos esto. Juan 17:12. Estamos viendo, hermano, por qué si tú eres una persona que recibe la palabra y no se ofende, dale gloria a Dios, porque Dios te dio esa capacidad de ser sumiso a su palabra. No es tu bondad, no es de que, yo me someto aunque la palabra esté dura porque yo soy bueno. No, Dios te dio la capacidad de someterse a su palabra. Juan 17:12, ¿lo tiene? Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús dice, los que tú me diste yo los guardé. Hay una porción donde dice que si estamos en su mano, nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Ok? Le voy a poner un ejemplo para que usted entienda cómo es esto de que es Dios el que nos ayuda realmente para que nosotros permanezcamos en Él. Es por eso que el verdadero cristiano permanece en Cristo. El cristiano nacido de nuevo no permanece en Cristo por sus buenas obras, ni por su capacidad, ni por su bondad. El cristiano nacido de nuevo permanece en Cristo porque Dios le da la gracia para permanecer en Él hasta el final. Porque la misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos hace permanecer. Le voy a poner un ejemplo. Ok. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, hermano, Lázaro estaba bien muerto, ¿Cuántos días tenía de muerto? ¿Se acuerda? Ya es día, dice. Ya era el cuarto día ya cuando Jesús lo fue a resucitar. Ha pasado 3 días ya. Cuando Jesús llegó ahí, Lázaro estaba muerto, muertísimo, hermano. Frío ya. A principios ya de descomposición. Cuando Jesús se acercó cerca de la puerta de la entrada de la tumba, Jesús le dio una orden a Lázaro. Le dijo, Lázaro, sal fuera. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo oyó esa orden Lázaro si estaba muerto? Ok, para poderla oír tuvo que estar vivo. O sea que en el momento en que Dios le dio la orden, Lázaro recobró la vida. Pero la pregunta es, ¿la recobró por sus propios medios o Jesús lo resucitó? Jesús lo resucitó. O sea que antes de que Jesús le diera la orden, primero le dio la vida. Le dio la vida, después le dio la orden para que él pudiera salir fuera. Entonces no fue decisión de Lázaro salir fuera, sino que fue mandato de Jesús, fue una orden de parte de Jesús. Entonces es lo mismo cuando el Evangelio nos es presentado a nosotros estamos muertos. ¿Sí? En ti mismo no está la vida de decir yo quiero. No, sino que Él te da la orden, te da la palabra para que tú creas, para que tú vivas, pero Él te da la vida para que tú puedas tomar esa decisión. No sé si lo entendió. No fue decisión de Lázaro recobrar la vida, fue decisión de Jesús. Fue Jesús el que le dio la vida, después le dio la orden para que él pudiera salir fuera. Es así como funciona el Evangelio. Es lo mismo. Jesús nos presenta el Evangelio, pero nos da las fuerzas y nos da la vida para que nosotros podamos creer al Evangelio. No es decisión de nosotros. Y esta es la razón por la que las personas, hermano, que son nacidos de Dios, dice en 1 de Juan, no engendrados de voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad divina, tenemos la capacidad de creer. La capacidad de creer nos la dio Dios. Dice que la fe, la salvación es por la fe, que es un don de Dios, y esto no es un don de nosotros
para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Nadie se puede gloriar de decir, yo creí en Jesús, fue mi decisión, nadie me mandó, yo lo acepté porque yo sabía que era lo que más me convenía. No, fue Jesús que nos dio la capacidad de poder creer en Él. Y esta es la razón por la que nosotros, hermano, permanecemos en el Señor. Vaya conmigo, por favor, a Juan 1:12. Juan 1:12-13, rapidito. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? Usted aceptó a Jesús porque usted fue engendrado por la voluntad de Dios. Ahora, espérese tantito, que todavía falta comprobar si usted es uno de los que al oír la palabra se somete a la palabra, o si usted es uno de los que al oír la palabra se rebela contra la palabra. O sea que la dureza de la palabra, escuche lo importante que es la dureza de la palabra. La dureza de la palabra sirve para probar quién es cristiano y quién no es. Si en el paso del tiempo, tras oír la palabra es como martillo, dice Jeremías, que rompe la piedra. Y aquí hay varias piedras. Habemos que nos está el Señor moldeando, nos está limando. ¿Ok? Si en el paso del tiempo usted sigue siendo martillado por la palabra, sigue siendo moldeado por la palabra, se sujeta a la palabra, le duele, claro que duele. Cuando el Señor viene y nos tiene que quitar lo que a Él no le agrada. Y usted hasta el final persevera viviendo en la palabra, usted es cristiano. Pero si las personas comienzan a huir, no, es que ahora yo estoy viviendo en pecado, estoy viviendo una vida que ya no agrada a Dios, ya pues tú sabes que ya de repente me voy con mis amigos y yo no tomo, ellos me invitan, yo les digo que no, ¿verdad? Pero de repente, se me salió una mala palabra también el otro día, pero pues no es tan malo. Y ya poco a poco la gente va cayendo, se va dejando apartar de la iglesia, de convivir con los hermanos. Ya después vienen un domingo por ahí al mes y entonces la palabra les dice, si tú no estás firme, eres un tibio y los tibios los vomitará de su boca el Señor. Ay, qué feo, qué duro estuvo la prédica hoy. No, pues es que el pastor debería tener más suavidad con uno. Está viendo que uno hace días que no viene y lo reciben con eso. No, pues ya la palabra está sacando a luz lo que hay en el corazón. Ya ahí empieza la murmuración contra la palabra, como los discípulos. Ya comienza no, esto ya está muy duro. Está muy ofensiva esta palabra. Claro, ¿por qué? Porque esa gente, su corazón se ha endurecido. Su corazón se ha hecho como una piedra, no están bajo el martillo del Señor. Porque el mensaje de tomar la cruz del Señor y seguir al Señor ofende y enoja a muchos que quieren andar en los placeres de la carne. Ahorita en estos fines de año, hermano, muchos cristianos echan sus cubitas y sus copitas. En enero reconcilian. Se echan su bailadita también y pues no les vayan a buscar bronca ya que están entonados, porque se bajan de la cruz y lo descuentan. Tremendo. Y eso lo único que está reflejando es que no son. Vaya conmigo, volvamos a Juan, mire, para que veamos qué pasa con los que no son. Que dicen esta palabra dura. Yo soy joven, yo quiero vivir mi vida, yo quiero un tatuaje, un arete en la nariz y yo quiero los bailes y voy a ir a ver a Metallica y bueno. No, es que yo soy joven, yo no, eso no aplica a mí, yo soy joven. Pues si eres joven, tienes muchas fuerzas para servirle a Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Fíjese, cuando Jesús les habló duro, lo dejaron, lo abandonaron al Señor. Se fueron. ¡Qué tristeza! La palabra reveló lo que había en su corazón. No aguantaron la palabra. Tremendo.
Al oír el mensaje confrontativo de la palabra, uno tiene dos opciones. Escuche, o te humillas y te sometes a Dios, o te rebelas y te vas enojado. ¿A quién de ustedes alguna vez su cónyuge le ha llamado la atención y tú sabes que tiene razón? Que por ejemplo a veces de repente tú le gritaste a los niños y tu cónyuge ¿por qué les gritas así? Y en ese momento te topa contra la pared y tú dices, sí, le estoy gritando y tiene razón. ¿Qué haces? ¿Te peleas con ella o te sometes y dices, no, sí, mi amor, tiene razón, fíjate? ¿Verdad que duele ser confrontado, sí o no? Cuando alguien lo confronta a uno. Hay mucha gente que cuando sus hijos los confrontan hasta, quítate de aquí, chamaco, no me diciendo nada. Porque a lo mejor dijo una mentira al papá o algo así, y entonces viene el hijo y le dice, y a veces en público con otros hermanos, papi, no estés diciendo mentiras al pastor. Chamaco del demonio, quítate. El momento de confrontación es un momento en donde uno tiene dos opciones, o decir, sí, me equivoqué. O decir, o buscar excusarte. No, últimamente, justificándote por tus fallas y por tus errores. Yo admiro muchísimo a los cristianos que cuando se les confronta con una falla, se humillan. No, sí, pastor, tiene razón. Es cierto, yo he estado fallando. Sí, hermanos, que últimamente usted llega, hermano, ya al protemplo nada más. No, pastor, es cierto. Es verdad. Independientemente de las razones que él tenga. A lo mejor sí tenía razones, pero no empieza a justificarse con las razones. Pero hay otros que, pastor, ¿usted me mantiene o qué? Usted ni sabe de lo que yo vengo. Pastor, más bien quítese que vengo como agua para chocolate. Si hay gente que inmediatamente empieza a justificarse. ¿Usted se acuerda la reacción de Saúl cuando llegó el profeta Samuel? No, es que se desertaban, Samuel, se me iban y yo vi que tú tardabas. Empezó a buscar justificación. Y me iban y entonces yo agarré y sacrificamos y comimos. Ahora fíjese la reacción de David. David, ¿qué se debe hacer con el hombre que le quitó su corderita a un hombre que verdad, era la única que tenía, pero aquel malvado que recibió unas visitas, se la quitó a él en lugar de sacrificar las que él tenía? El tal hombre muera, tú eres. ¿Cómo reaccionó David? En su momento no entendió la parábola, pero cuando le cayó el 20, como se dice, él dijo, he pecado contra Dios. Y esa es una actitud, hermano, de una persona que cuando es confrontado por la palabra, aunque la palabra sea dura, reconoce sus fallas. Usted sea así, hermano. Si usted no viene a la iglesia y de repente, hermano, ¿qué le pasa que está faltando tanto? No, pastor, sí tiene razón, estoy faltando mucho y yo sé que debo de congregarme continuamente. ¿Y usted, hermano, qué pasó? Que veo que su matrimonio no funciona, ¿qué está mal ahí o qué? No, pastor, sí necesitamos consejería. No, pastor, es que él, es que ella, es que el perro. Porque se le echa la culpa a todo mundo, ¿no? Escuche lo que Jesús le dijo, hermano, a sus discípulos. Dice que unos se fueron. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque estaban pues murmurando, ¿no? ¿Acaso queréis iros también vosotros? En la carne quizás sí. Pero la respuesta de Pedro en el Espíritu fue, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la única realidad verdadera, baja la redundancia, para un cristiano. Que Cristo es lo más seguro que tenemos, ¿sí o no, hermanos? Es lo más seguro. Nada más triste, hermano, que ver a una persona que un día fue creyente y ahora verlo perdido en el pecado. Eso es triste, es doloroso. Porque el mundo te puede ofrecer una satisfacción temporal, pero te va a causar dolor, tristeza, vacío, angustia. Sin embargo, Cristo es el único que nos da bendiciones espirituales, que nos da regocijo en el espíritu, que nos da paz interior, y que aunque todo alrededor de nosotros esté mal, uno está tranquilo confiando en Él. Pero, ¿tú crees que tomar es la solución? ¿O meterte a las drogas? ¿O fumar?
o irte a desahogar con los amigos, a un baile o qué sé yo. No, eso lo único que trae es más desgracia a la vida de una persona. Pero el único que trae bendiciones espirituales es Cristo, hermano. Y esa es la respuesta de Pedro. No, ¿a quién iremos? ¿O a qué iremos? ¿Qué nos espera sin Cristo? Nada bueno. Nada bueno. Vamos a ver brevemente, hermano, cómo los profetas mayores, rapidito, sufrieron a causa de su mensaje y la predicación que ellos hacían, la profecía que ellos dieron. No voy a profundizar, pero mire, por ejemplo, Isaías, vaya conmigo a Isaías 23. Isaías 23. ¿Lo tiene? Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Mire cómo anduvo el pobre Isaías. Descalzo y desnudo por 3 años. La tradición enseña que Isaías no era un hombre, hermano, común y corriente. Era un hombre estudiado, era un hombre preparado, era un hombre con influencias, con privilegios, con una buena cultura, con una buena economía. Sin embargo, cuando Dios lo llamó a él dejó todo, igual que Pablo, por hacer la voluntad de Dios. Él no tenía necesidad en sí mismo como persona, pero él renunció a todo para poder servir al Señor y poder profetizar al pueblo del Señor. Él sufrió por el mensaje. La tradición enseña que Isaías murió aserrado, o sea, lo cortaron con una sierra. Cortaron su cuerpo y lo asesinaron. Y él sufrió por la causa de la, ahora sí que de la predicación y de la profecía que Dios le había dado. Jesús igual padeció persecución, lo asesinaron por la predicación que él trajo. Jeremías, por ejemplo, uno de los profetas el profeta que más sufrió, escuchen, en la Biblia fue Jeremías. Ningún otro profeta sufrió igual que Jeremías. Dicen los eruditos en teología que Jeremías, el perfil de Jeremías es un hombre muy melancólico. Por eso le llamaban, ¿cómo? El profeta llorón. Y el perfil de él era que él era un fiero predicador en público. Cuando Jeremías estaba en público era como un león para predicar y confrontaba a quien fuera, no le tenía miedo a nadie. Pero el problema era cuando estaba solo. Jeremías se sentía solo y se sentía deprimido. Vaya conmigo a Jeremías 15:17. Dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Jeremías estaba pasando por un cuadro típico de sentirse solo, de sentirse desalentado, abrumado por la persecución de las personas que odiaban su mensaje. Hoy la enseñanza es que Dios quiere que tú seas exitoso, que todo te salga bien. ¿Sabe usted que Jeremías, hermano, fue un profeta que todo lo que hacía, en lugar de darle buenos resultados, le daba malos resultados? El ministerio de Jeremías duró 40 años, nunca tuvo ningún éxito, entre comillas, porque no era una cuestión de éxito, era una cuestión de propósito. Dios lo llamó para amonestar duramente al pueblo. Fue en el ministerio de Jeremías que hubo exilios y el pueblo de Israel era llevado cautivo a causa de su rebeldía contra Dios. Y cada vez que Jeremías les predicaba, le decían: a ver, pónmelo en la cárcel. Eso era el resultado de predicar. Y ya lo sacaban y predicaba: pónmelo en un cepo. Un cepo era un tronco en donde metían los pies y quedaban ahí atrapados y no se podían mover. Y ya lo soltaban del cepo y venía Jeremías otra vez: así dice el Señor, pónmelo a pan y agua en un calabozo ahí todo sucio, lleno de ratas. Y hubo un momento en que Jeremías, mire lo que dijo Jeremías, hubo un momento en que Jeremías ya no quería, dijo: ya no, Señor, pues si de eso se trata, ya no quiero. Vaya conmigo a Jeremías 27 al 11. No, pero hoy no, hoy los predicadores, hermano, queremos éxito. Como dice el comercial ese, ¿no? Éxito. ¿Qué dice ahí la palabra éxito? Éxito. Aprendiendo inglés con barreras.
Jeremías 20 del 7 al 11, ¿lo tiene? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije que no me acordaré más de él. Mire lo que le pasó por la mente a Jeremías. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos. Fue lo que le pasó a Jesús. Le murmuraban de su mensaje. Temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Entonces no eran amigos, eran enemigos. Y tomaremos de él nuestra venganza, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Sufrió muchísimo Jeremías. Nosotros debemos de sufrir como cristianos, hermano. Nos van a llamar que somos mensos, que somos ignorantes, que nosotros allá vas para la iglesia, te va a decir tu familia, a dejarle el dinero al pastor. Allá vas con los hermanitos a cantar 2 horas como locos ahí. ¿Qué ganas con eso? Nos comentaba una hermana que alguien le estaba metiendo cizaña a un ex cristiano, porque son los peores. Un ex cristiano, y que le dijo, ¿a poco a ti no te gustaría que el domingo mejor tu esposo te lleve a un restaurante? No exageres, tanta iglesia. Y la hermana le dijo, no, ¿cómo crees? Primero Dios, ya después si da tiempo de ir al restaurante, pues vamos. ¿Sí? Pero ¿sabe qué, hermano? Vamos a sufrir vituperio por el nombre del Señor. Y dele gracias a Dios que no estamos en un país comunista, sino hasta persecución y muerte. Así que no se desanime tan rápido porque alguien lo critique, le digan que usted es un aleluya, un gloria a Dios. No, usted siga adelante porque, ¿qué dijo Pedro? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Lo demás te puede ofrecer un placer temporal, pero el que siembra para la carne dice que segará ¿qué? Muerte, destrucción eterna. Vamos a ver Ezequiel un poquito. Ezequiel, vaya conmigo del 2, Ezequiel 2, 6 al 7. Ya vamos terminando. Dice, tú hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. A Ezequiel Dios le advirtió, le dijo, ok, de esto se trata. Así te va a ir, no les tengas miedo. Va a ser gente que no te van a querer escuchar, van a ser gente que se va a rebelar, pero yo voy a estar contigo y no les temas. Sí, el ministerio de Ezequiel también fue un hombre muy, muy sufrido, ¿no? Perdió a su esposa. El pobre Ezequiel tuvo que dormir de un lado como 3 años, luego del otro lado, pobrecito, ¿no? Porque el Señor le estaba tratando de dar lecciones espirituales a él, y él sufrió bastante por causa de la predicación del Evangelio. ¿Ok? Ezequiel y Jeremías son los 2 profetas en la Biblia que más sufrieron por causa del Señor. Ahora, ¿quién más? Daniel. Terminamos con Daniel. Vamos a ver solo los profetas mayores. Usted sabe que Daniel, siendo joven, fue llevado cautivo a un pueblo pagano. Lo obligaron a trabajar para los reyes paganos. Él, gracias a que él era un joven muy consagrado, dice que no se contaminó con las cosas del mundo o con la porción del rey, como dice ahí, y él trató durante toda su vida de ser fiel a Dios contra todas las persecuciones que le vinieron. Le pusieron a los amigos a freír, pero no les prendió la lumbre porque Dios estaba con ellos, ¿no? Lo echaron al foso de los leones, lo acusaban falsamente, lo perseguían, le tenían envidia, porque Dios estaba con él. Dice que era un hombre muy sabio y él sufrió toda su vida
por causa de permanecer fiel al Señor. Yo sé que este mensaje a muchos no les gusta, porque muchos lo que quieren es un mensaje de éxito. Yo quiero que si voy a ser cristiano, tener éxito. No, es que el evangelio no trata de eso. Eso es un falso evangelio. Eso es el evangelio pare de sufrir. El evangelio consiste en sufrir el vituperio por amor del Señor. Y aquí está en la Biblia, vamos a verlo, nuestro último pasaje de hoy, Hechos 14:22. Para los que digan, no, ese mensaje es muy negativo. Hechos 14:22, nuestra última cita de hoy, escuche. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este versículo no lo lee mucha gente. Mucha gente dice que no, que tú no debes de padecer tribulación, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni necesidad, ni nada. Que tú debes de ser una persona que todo esté sometido a ti, que tú debes darle órdenes a todas las cosas para que se sometan a ti. Pero eso sabemos, hermano, que es un evangelio falso, y lo único que causa ese evangelio son falsos convertidos. Un evangelio suave endurece el corazón de las personas, y un evangelio duro saca a la luz quiénes son cristianos, revela quiénes son cristianos, y conforme se va predicando y va avanzando el mensaje, pues los que van desertando no son, quedan descartados, no eran hijos de Dios verdaderamente. Así que, hermanos, la palabra de Dios es una palabra dura. ¿Quién la podrá soportar? Bueno, los nacidos de Dios. No por tus fuerzas, sino por la gracia que Él te da. Porque la gracia que te da es suficiente para salvarte, para santificarte y para hacerte permanecer hasta el final. Así que usted dependa de esa gracia, hermano. Y arrójese en los brazos del Señor, entréguese en los brazos del Señor. Dice, Señor, bueno, gracias, soy un escogido por ti, soy un elegido por ti. Eso es una bendición. Que de repente la palabra está dura, sí, pero es para su bien, es como la medicina. ¿Usted ha visto que a los niños hay que corretearlos con la cucharada de jarabe? Y se los chorrea uno todo por acá, ¿verdad, hermano? Ay, chamaco, que no te dejas agarrar, pues sabe feo. Y no se quieren dejar, no digamos de las inyecciones, pero son por su bien. Es igual, la palabra de Dios, hermano, aunque de repente nuestra carne brinque y salte como cuando le echan sal a la herida o limón, pero es para nuestro bien, hermano. Usted sométase, diga, Señor. Por eso el apóstol Juan dice, si tu corazón no te reprende, entonces es que tú andas caminando bien con Él. Hay veces que usted dice, pues la palabra está dura, pero gracias a Dios en esa área ando bien. Ahora, en esta área necesito crecer, necesito madurar y aprender más la voluntad del Señor para mi vida. Amén. El domingo, hermano, el mensaje que vamos a dar va a traer mucha enseñanza sobre verdaderamente cómo usted está lidiando en su vida espiritual y cómo el Señor se está entronando en su vida. No se lo pierda, y ahí vamos a dejar por esta noche el mensaje de hoy. Amén. Vamos a